Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Eh, es un gusto para mí estar presente en este espacio académico, llevando a cabo la plática respectiva a la teoría de la imprevisión. Em, es para mí, de verdad, importante el que como estudiantes trabajemos esta teoría para después aplicarla a casos concretos que se vayan presentando en nuestra práctica profesional. Em, Me permito presentarme. Soy la licenciada en Derecho Mónica Alejandra Juárez Beltrán y tengo una maestría en Educación, Ciencias de la Educación. Esto por lo que refiere a los estudios que presento. Asimismo, soy doctorante en Derecho Civil y en Docencia e Investigación Social. Eh, por mi parte, esto sería un poco de mi presentación. Y procederé a trabajar lo que sería esta teoría. Empezaré por platicarles que surge la inquietud de platicar sobre este tema debido a que en días pasados una alumnita me comparte que su casero, la persona que le arrenda el departamento, le pide firmar un nuevo contrato donde tiene un clausulado por demás minucioso, pero aparte le pide por adelantado el que cubra alrededor de 3 mensualidades. Y esto para cubrirse por el aspecto de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Esta pandemia que inició en China desde el año pasado, en diciembre, y que fue decretada el 11 de marzo de este año, como tal, como una pandemia, y que México pues no se ha podido sustraer a ella, ¿sí? La estamos viviendo. Y entonces, esta circunstancia mundial genera que las condiciones contractuales se alteren. Sin embargo, me decía mi alumna, yo no he incumplido, yo he estado cumpliendo mi mensualidad mes a mes, pero mi arrendador en este momento pretende que yo cambie totalmente la forma en la que he venido trabajando con él al pagar la renta puntualmente y que dé en adelanto por lo menos 3 mensualidades. En este momento, al momento de estar estudiando su caso, su asunto, empiezas a estudiar esta teoría que refiere a la imprevisión. Nadie estaba preparado para esta circunstancia pandémica de tenernos que guardar en nuestro domicilio. Ha generado que tengamos que cambiar hábitos, pero algo bien particular aquí es que todo lo que son las relaciones contractuales empiezan a alterarse porque están cambiando las condiciones. De esta circunstancia surge la inquietud de platicar con ustedes la trascendencia de esta teoría. Vamos a empezar, por favor, con lo que sería qué es una teoría. De una forma muy tranquila, quisiera trabajar con ustedes en el entendido de que es un modelo teórico explicativo sobre un fenómeno que se está dando. Al respecto, en el desarrollo de la plática, ustedes podrán determinar cuáles son esos aspectos de este fenómeno contractual que se va a modificar debido a la imprevisión que se vaya presentando. En este caso estoy tomando, por ejemplo, lo que me comentaba y me compartía mi alumna acerca de lo que sucede con su arrendador y ella. Cuando estamos hablando de la teoría de imprevisión, tenemos que verificar que exactamente esta teoría busca establecer una explicación sobre este fenómeno contractual, ¿vale? En específico.
Cuando hablamos de imprevisión es algo que sale de la esfera de las circunstancias que se brindaron al momento en que se firmó por primera vez el contrato. En este caso, ella tiene firmado el contrato desde hace 3 años y en ningún momento habría la circunstancia de que se cambiaran las condiciones. Ha venido actualizándose el contrato y aumentándose la renta paulatinamente, pero en ningún momento pidiendo exactamente, como lo hizo el casero en este momento, que exactamente se le adelantaran tantas mensualidades para poder exactamente ir cumpliendo la obligación. Esta teoría de la imprevisión, he de comentarles que no es nueva. Un referente que tenemos ahí históricamente data de exactamente la Edad Media, donde exactamente se buscaba dar un remedio a esos contratos que en una ejecución continua o periódica pudieran exactamente verse sometida a una de las partes a una onerosidad excesiva y que esto hiciera imposible el cumplimiento del contrato. En aquellos tiempos se trabajaba bajo el aspecto de el principio del rebus sic stantibus, que no es otra cosa más que exactamente verificar que las circunstancias permanezcan al momento en que se firmó ese contrato. Siguiendo en este aspecto de la teoría de la imprevisión, veríamos que su abordaje nos va a tener que remitir exactamente a la teoría del contrato. Es importante verificar que un contrato es un acuerdo de 2 o más voluntades tendientes a crear o transmitir derechos y obligaciones. De ahí que es importante relacionar esta teoría de la imprevisión con la teoría del contrato. Cuando establecemos que para hablar de la imprevisión es necesario la existencia de un contrato, es también necesario establecer otro aspecto que está por arriba del contrato, que sería la teoría de las obligaciones. Entonces, si ustedes van siguiéndome, llevaremos a entendimiento que el contrato depende de exactamente la teoría de las obligaciones porque el contrato es en sí una fuente de obligación. Entonces, estableceremos que este contrato permitirá a las partes establecer en un primer momento, al momento de su firma, al momento de su manifestación de voluntad, el verificar exactamente que las partes hayan firmado y aceptado bajo su voluntad el obligarse. Una vez que se presenta este planteamiento, veremos que el contrato, al ser fuente de obligación, va a exigir, y digo y remarco el término exigir, que el clausulado se cumpla. Es decir, las partes, al obligarse, están aceptando que las condiciones que han firmado, aceptado y previamente negociado sean cumplidas. Que no se esté al arbitrio de alguna de las partes en si se cumple o no. Es decir, que se lleve a cabo el principio pacto sunt servanda. ¿Qué significa el pacto sunt servanda? Significa que exactamente las partes cumplan con lo prometido. Esta promesa no necesariamente es ley de oro, ¿vale? Utilizando una frase coloquial. Es simplemente que bajo las condiciones en las que se firmó ese contrato, deba de seguirse dando exactamente el cumplimiento requerido. Es innegable que exactamente las condiciones son dadas en un tiempo, en un espacio,
y pueden ser afectadas. Tal es el caso de esta descripción que ya abordábamos en un inicio de lo sucedido en el mundo, en esta situación global que implica una pandemia, donde exactamente nos mandan los gobiernos a que exactamente estemos en casa y que exactamente los salarios en algunas circunstancias sean reducidos en miras de no perder las fuentes laborales. De cierta forma, la persona que está pactando la firma de un contrato y que este contrato sea por una cantidad, puede verse impedido del cumplimiento de esta obligación. Y es exactamente donde entra la aplicación de esta teoría, que implicaría, por un momento, establecer y dejar en claro que las partes están pactando bajo unas condiciones. Por favor, acompáñenme, vamos a una pausa. Regresando, vamos a recapitular. Les comentaba que las partes pueden establecer que las condiciones de firma de un contrato. En este momento están en la mejor condición económica, firman y sin embargo, debido a una pandemia como es el caso de la que estamos viviendo, puede darse el caso que cambien las condiciones, donde la condición laboral pueda dar como circunstancia el que nos reduzca nuestro salario. Esto implicaría alterar y poder cumplir con nuestro contrato. Aquí es donde entra exactamente esta teoría y su trascendencia. Quisiera compartirles que esta teoría plantea que las partes, bajo el principio de que pueden ellos volver a pactar, a recapitular sus cláusulas, pueden exactamente modificar en beneficio de ambos, yo lo considero así, en beneficio de ambos, el aspecto de que puedan verificar el precio ahora del arrendamiento, en el caso que estamos trabajando desde el inicio, y exactamente, por un lado, el arrendador no perder a su arrendatario y seguir teniendo el arrendamiento dado sin tener que estar cambiando constantemente de arrendatario. Y por el lado del arrendatario, pues tener la estabilidad de mantener el arrendamiento, ¿sí? Facilitándose exactamente a ambas partes el cumplimiento de ese contrato. Es innegable saber que las personas pues tenemos necesidades económicas. Suponiendo que el arrendamiento valga 100,000 pesos, pues ¿quién quiere dejar de ganar 100,000 pesos? Sin embargo, si cambiamos de arrendatario, en lugar de considerar reducir el arrendamiento en 70,000 o 60,000, pues entonces tendremos que darle las gracias, terminar el contrato, ¿sí? Y esto dar paso exactamente a dejar el inmueble por algunos meses, digo, es probable que lo arrende inmediatamente, pero exactamente buscar la estabilidad para ambas partes. Esta teoría me llama la atención porque dice que en el momento en que las condiciones se tornen inequitativas para cualquiera de las partes, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles que puedan surgir con posterioridad, es importantísimo que nosotros como abogados empecemos a utilizarla al momento de crear un contrato nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que de aquí en adelante deberemos prever como abogados al momento que nos requieran una asesoría o nos requieran la elaboración de un contrato, establecer esta cláusula de imprevisión, donde podamos ver diferentes escenarios y cubrir tanto a nuestro cliente para que exactamente esté cubierto al momento de que se presente una circunstancia del tipo que estamos viviendo. ¿Quién iba a pensar que en enero de este año empezaríamos a verificar un cambio en la estructura contractual de, pues no nada más de México, sino mundial?
Entonces, es importante que ustedes como estudiantes consideren profundizar más esta teoría. En este momento, mi función es compartirles la importancia de conocer esta teoría para aplicarla en futuros contratos que ustedes lleven a cabo. Siguiendo en este estudio de la teoría de la imprevisión, me es importante trabajar con la aclaración de lo que sería la voluntad de las partes en ese contrato. Cuando hablamos de la voluntad de las partes, no quiere decir que esta teoría de la imprevisión altere esa voluntad. Vamos a establecer y aclarar. La voluntad de las partes está salvaguardada desde el momento en que ustedes firman. Es decir, en el caso del arrendamiento, pues el arrendador y el arrendatario establecen las características propias de su contrato. Ahí tenemos la voluntad de las partes. Sin embargo, de aquí en adelante recomiendo que exactamente consideremos la aplicación de una cláusula de imprevisión por cualquier circunstancia, para evitar exactamente que tanto nuestro cliente se quede sin cobrar su arrendamiento y del mismo modo el arrendatario quede imposibilitado de cumplimiento y exactamente venga el desequilibrio contractual. Aquí es para mí importantísimo establecer que esta teoría busca que las partes deban de cumplir con sus prestaciones acordadas. Esto es bien importante, por eso exactamente el contrato tiene en su descripción que es el acuerdo de dos o más voluntades tendientes a crear y transmitir derechos y obligaciones. Y por ende, cuando hablamos del acuerdo de voluntad, estamos hablando del cumplimiento de estas. Sin embargo, debemos de salvaguardar, bajo la teoría de la imprevisión, que hay un detrimento económico, es decir, que hay un detrimento patrimonial para estas partes. Eso es lo que se pretende a toda costa, que no haya exactamente un desequilibrio patrimonial de esta firma, de esta voluntad plasmada. Siguiendo la descripción de este contrato, que ya cuente ahora con la cláusula de imprevisión, es para mí importante establecer que debamos exactamente trabajar que las partes ejecuten su pacta sunt servanda. Esto significa que las condiciones sigan la permanencia, es decir, que las circunstancias permitan la permanencia del contrato y que en todo momento nosotros como abogados asesoremos para que exactamente no haya ese desequilibrio patrimonial de cualquiera de ellas. Claro está que nosotros vamos a asesorar a nuestro cliente. Sin embargo, también es importante establecer la posibilidad de que entre una forma de negociación, de tal suerte que no pierda tanto nuestro cliente, porque ¿de qué nos va a servir el exigir el cumplimiento de un contrato si la contraparte pues no tiene el recurso económico? Sería recomendable establecer una negociación donde exactamente se pacten nuevas condiciones. He de comentarles que esta teoría de la imprevisión prevé que los jueces nos puedan determinar si se termina con el contrato o si se puede llegar a establecer la modificación del clausulado. ¿Por qué? Porque alguna de las partes puede llegar a presentar este detrimento patrimonial. Eso es lo importante y trascendente de esta teoría. Como si no nosotros, al asesorar a las partes, logramos que lleven a cabo una negociación que les permita seguir teniendo ese clausulado, ese contrato, entonces puede llegar a tribunal y ahorita con las circunstancias del COVID-19, pues nada más observemos cuántos meses llevamos fuera de tribunales. Hasta en tanto, pues simplemente la justicia en línea que permita agilizar todas estas circunstancias de incumplimiento.
Yo considero que como abogados debemos de facilitar que las partes logren la resolución de sus conflictos de la mejor manera a través de una plática que permita exactamente la utilización en ocasiones de las MASC, métodos alternos de solución de conflictos, y lograr el cometido de que las partes logren un equilibrio. Sabemos que las condiciones no son las mejores, pero esperarnos a que llegue un tribunal y nos dé la resolución, pues es probable que sí lo logremos, nada más que así como marcan los tiempos actuales, pues nos puede llevar de 4 a 6 meses esta circunstancia. Siguiendo con la descripción de esta teoría, también me resulta importante trabajar el punto de que se busca a todas luces que haya un equilibrio para ambas partes. Esto es bien importante. La teoría de la imprevisión no nada más va a favorecer o va a apoyar a la parte que esté más desfavorecida en esta circunstancia, sino que exactamente va a buscar a a todas luces que las partes logren un equilibrio eh, predominantemente económico y que exactamente no se vean afectados en su patrimonio. Remarco de nueva cuenta eh, el patrimonio de las partes. Muy bien. Esta teoría, he de comentarles que no es una teoría nueva. Esta teoría, como ya mencionaba yo en momentos anteriores, es una teoría que data de siglos atrás, Edad Media, y que exactamente lo que pretendía es dotar de un remedio para los contratos que venían siendo alterados por una ejecución continua y periódica y donde las partes pues en ocasiones ni siquiera lograban un entendimiento, simplemente se esperaba la ejecución de la autoridad y entonces ahí sí era factible que alguna de las partes perdiera su patrimonio en aras de cumplir con su contraparte. De ahí la trascendencia de la aplicación de esta teoría. Hoy día he de comentarles que los jueces utilizan mucho esta teoría y que vamos a empezar a ver algunas sentencias ahora que reactiva el Poder Judicial, donde exactamente se tengan que argumentar por ambas partes que surgieron acontecimientos que llevan o llevaron en su momento al incumplimiento consagrado en un contrato. De ahí la trascendencia de esta imprevisión contractual y de ahí la trascendencia de reconocerla, conocerla y aplicarla en su momento. Sigo con la descripción y me resulta importante comentarte que en el caso del Estado mexicano, México ya aplica esta teoría de la imprevisión. En gran parte de la República tenemos ya la aplicación de esta teoría, de esta figura dentro de los códigos civiles. Específicamente te mencionaré que algunos estados tales como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas ya cuentan con la aplicación en sus códigos de esta figura jurídica. Y entonces, en un momento más, te sigo platicando qué pasa con esta teoría. Muy bien, regresando en comentarios de nuestra teoría de imprevisión y que mencionamos que algunos de los estados ya cuentan con esta descripción dentro de sus códigos, es para mí importante retomar un estado. El primero de ellos será exactamente el Distrito Federal, la Ciudad de México, que en su Código Civil
establece en su artículo 1796 la descripción de lo que será la teoría de la imprevisión. Me gustaría que me permitieran darle lectura a este artículo y permítanme, y si me pueden acompañar en su dispositivo o en su código, dice artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. En este momento estamos observando qué es exactamente la manifestación de voluntad. En el supuesto dice que excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Para el caso de la compraventa, por poner un ejemplo, te pide que sea exclusivamente por escrito y ante notario. Sigo en la lectura, dice, desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo siguiente. Aquí me hago un pequeño alto para analizar este artículo en su primer párrafo y me permito comentar que algo que nos está pasando como sociedad es que ya no creemos en la buena palabra y en la buena fe. Es importante, compañeros, alumnos, que busquemos siempre el que tu palabra valga. Es uno de los principales aspectos del abogado. Debemos de hablar con la verdad y aquí enseñarle al cliente exactamente a trabajar e ir regulando a la sociedad para que se comporte correctamente. No es nada más decir, no, pues dile que que te están pagando la mitad del salario y que por ende se modifiquen las cláusulas del contrato. Yo considero que esto debe de ser en base a la buena fe y a los principios morales y éticos que tenemos, exactamente, el ir ayudando a la sociedad que camine lo más correcto posible y ayudando al mundo a ser un mejor mundo. Sigo en la descripción de mi artículo, en su párrafo segundo, que dice, salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo o condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever o que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas. Aquí, haciendo un breve alto, estamos describiendo lo que estamos viviendo. La pandemia COVID, que fue decretada el 11 de marzo de este año, al menos en México, hizo que cambiara totalmente los aspectos sociales y contractuales, por supuesto, que existían en México hasta antes de esta fecha. Y que en este momento sería recomendable para ayudar a que todo camine de mejor manera. El poder lograr que bajo la teoría de imprevisión las partes logren un nuevo acuerdo, que favorezca a ambos y que busque en todo momento que haya un equilibrio económico. Siguiendo en este punto, me recalco, por favor, cuando dice acontecimientos extraordinarios de carácter nacional. De ahí la trascendencia de esta teoría, de cómo exactamente su conocimiento nos puede permitir, de aquí en adelante, a establecer un clausulado más certero, más concreto y adecuado a las circunstancias actuales. No es la única circunstancia que hemos vivido, pero esto es nuestro momento histórico y esto nos permite exactamente estar en el aquí, en el ahora y de aquí en adelante aplicar estos conocimientos a circunstancias de vida personales y profesionales.
previendo exactamente circunstancias a nuestros clientes y hasta nosotros mismos. Ya hemos pasado lo que es la influenza hace aproximadamente 10 años y sigue siendo exactamente importante y trascendente el seguir estudiando y evitando que se presenten circunstancias que puedan exactamente ayudar a la sociedad a caminar de mejor manera. Siguiendo con esta descripción, dice, y sigo en su lectura, dice, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo. Quiere decir que para el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México hoy día, es importante establecer que su código prevé en el artículo 1796 y 1797 el reconocimiento de esta teoría y su aplicación, por supuesto. Vamos a darle lectura, por favor, y acompáñenme, de serles posible, en el artículo 96 bis. Dice, en el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho a pedir modificación del contrato. Fíjense lo importante. La solicitud debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los cuales está fundada. Observemos. Fue decretada las condiciones de sana salud, sana distancia, exactamente el 11 de marzo del 2020 para el caso de México. ¿En qué momento tendríamos que señalar que estas condiciones están cambiando nuestro contrato? Si los juzgados están exactamente también bajo las condiciones de sana salud, sana distancia y no hay actividad judicial por el momento. La respuesta estará en que se tendrán 30 días a partir de que regresen los juzgados para manifestar a través de escritos que interpongamos ante el Poder Judicial exactamente esta solicitud. Sigo con la lectura de este artículo y establece. La solicitud debe hacerse, ya comentábamos, 30 días siguientes a los acontecimientos. Permítanme. A los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los cuales está fundado. ¿Cuáles van a ser los argumentos? Tendremos que verificar a través del Diario Oficial de la Federación estas circunstancias para poderlo argumentar legalmente en nuestros escritos que interpongamos. Refiere aquí, la solicitud de modificación no confiere por sí misma al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato. Quiere decir que debemos de cumplir con el clausulado establecido y hasta que el juez establezca cuál va a ser la modificación en ese contrato, exactamente vendrá la adecuación del mismo. Entonces, ojo, debemos de establecer un cuidado en este estudio. Asimismo, establece el artículo, en caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un término de 30 días a partir de la recepción de solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia, lo que vengo comentando. Dicha acción deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes. Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere el artículo anterior, la parte demandada podrá escoger y nos da dos supuestos. Primero, fracción primera, la modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato según lo determine el juez. Y fracción segunda, la resolución del contrato en los términos del siguiente artículo, que sería el artículo 1796 ter.
aquí vamos a aclarar, es 796 ter. En este artículo, sigo dándole lectura, 1796 ter del Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal. Los efectos, dice a la letra, los efectos de la modificación equitativa o la rescisión del contrato no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento extraordinario o e imprevisible, sino que estas modificaciones aplicarán a las prestaciones por cubrir con posterioridad a este. Vamos a seguir remarcando qué es lo que nos establece la ley. Hasta en tanto la autoridad nos determine el cambio en ese clausulado, nosotros deberemos de cumplir. Me explico. Por ello, siguiendo en el estudio del artículo, por ello, tampoco procederá la rescisión si el perjudicado estuviese en mora o hubiese obrado dolosamente. Aquí hay una circunstancia. Mucho vamos a argumentar que no contamos con los recursos por el aspecto. Permítanme, regresamos en un momento. Muy bien, regresamos. Dando secuencia a la descripción de los artículos que establecen la descripción de la teoría de la imprevisión dentro de nuestro Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, estableceremos, por último, el artículo 1797. Este artículo dice a la letra: la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Cuando yo establecía con ustedes que lo que busca esta teoría es un equilibrio económico entre las partes contratantes, implicaría, bajo el estudio de los artículos previos, 1796, el establecer que no basta con que yo diga que las condiciones económicas me han variado en el supuesto que estamos trabajando del arrendamiento. Debo de acreditar que en efecto están bajando y que exactamente he venido cumpliendo, no he incurrido en mora, es decir, estoy cumpliendo mis obligaciones contractuales, pero me interesa exactamente que consideren el adecuar este contrato bajo estos aspectos de los artículos 1796, 1797, ter, quater y bis, y que exactamente se me considere que en razón a que he intentado cumplir, ahorita me cambian las condiciones que hicieron que hace 2 o 3 años yo viniera tomando el arrendamiento, siquiera del año pasado, y que en este momento pues me está cambiando la condición. Es innegable establecer que aquí las partes tienen la circunstancia de dar resolución a esto. Puede intervenir un juez en el sentido estricto de nuestro articulado. Sin embargo, considero que debemos exactamente en nuestra asesoría establecer no el hecho de ganar, porque el hecho de ganar implicaría a lo mejor perder. ¿Cuánto tiempo va a quedar sin arrendamiento ese bien inmueble? Y sería uno de los puntos a trabajar con el cliente. No quiere decir que lo convenza de no postularlo, de no llevarle la defensa de su asunto. Simplemente ponerle los escenarios y determinar que se dé el cumplimiento de la forma más tranquila y equitativa posible a este aspecto y a este fenómeno que estamos viviendo de la contingencia COVID-19. Siguiendo con la descripción de esta teoría, para mí es innegable trabajar que describe la relación con la extinción o modificación judicial de las obligaciones en ese contrato. Y remarco muy bien, extinción o modificación de forma judicial. Ya lo he venido trabajando en esta plática, donde te planteo que si las partes no llegan a una resolución, a una negociación, una nueva negociación plasmada en el clausulado, es innegable que se puede extinguir ese contrato y estas obligaciones pactadas en él, pues puede darse el aspecto de exactamente
terminar con esta obligación contractual y que exactamente no se logre el fin de esta teoría, que es equilibrar el posible detrimento patrimonial. De verdad que les comparto que últimamente cuando hay necesidad de salir a la calle y verificar cerca del entorno, cuando vas manejando y observas, a mí me da un sentimiento de tristeza ver que muchos locales comerciales están cerrando y cierran porque a lo mejor el arrendador tiene que subir la renta por condiciones económicas que todos sabemos y que la verdad es que no creo que nadie se pueda sustraer de ellas. Y por el otro lado, me da tristeza ver que hay emprendedores, jóvenes emprendedores que empiezan a poner sus pymes, sus pequeñas empresas y tienen que cerrar en un mes, mes y medio porque la renta come al negocio. Ya no hablamos de los arrendamientos de, de- de casa, de bien habitacional, donde exactamente empiezas a ver movimiento de mudanzas y es innegable el sentimiento de tristeza de cómo una circunstancia extraordinaria a las naciones viene a alterar este aspecto contractual, ¿no? Que marcaría que todos vamos bien económicamente y de repente viene esta circunstancia que por salud tenemos que exactamente trabajar desde casa si es factible y que en ocasiones las empresas cuando no lo es, eh, te mandan a descansar pagándote hasta el 50% de tu salario o el 70% de tu salario, no liquidándote, simplemente exactamente apoyando la circunstancia, pero que no deja de impactar en tu economía, ¿no? Bien, siguiendo con esta circunstancia, me gustaría ir cerrando el aspecto de dar un repaso rápido a esta teoría. Número uno, ¿qué es esta teoría de la imprevisión? Pues exactamente es una teoría que prevé exactamente el que las partes puedan cumplir las prestaciones acordadas y que puedan buscar en todo momento que exactamente hay un equilibrio para evitar un detrimento patrimonial. Está basada exactamente en que las circunstancias permanezcan y de no hacerlo, bueno, pues ellos puedan pactar esta nueva forma de, ¿cómo se llama? De establecer su nuevo clausulado. ¿Quién participa en esta teoría? Bueno, pues van a participar las partes contratantes. Ya hablábamos de la persona que otorga la prestación, de quien cubre la prestación. En el caso del arrendamiento, el arrendador, el arrendatario. Por ahí vamos a mencionar, aunque no sea parte, exactamente no es parte procesal, es a un tercero llamado juez que va a determinar eh, cómo se va a aplicar esta teoría cuando alguien la invoque. Ujú. Eh, ¿Cómo se va a dar el procedimiento para invocar la aplicación de esta teoría, de estos artículos 1796, 1796 bis, ter, quater y 1797 del Código Civil para el Distrito Federal? Exactamente te indican que es una solicitud donde deberán darse un lapso de en promedio 30 días para que exactamente se determine. Claro, hay más cosas a seguir, únicamente estoy dando como una especie de cierre a la aplicación de esta teoría. ¿Cuándo? Pues exactamente cuando alguna de las partes planteen la necesidad de que un tercero, llamado juez, determine las circunstancias. Si es que ellos no llegaron a un pacto, a una reestructuración de su contrato, entonces, pues puede llegar un tercero a exactamente buscar la negociación y de no lograrse, bueno, el determinar la resolución de esta solicitud. Em, Dentro de un plazo de 30 días, que es lo que veníamos dándole lectura en el articulado, esto sería lo trascendente. ¿Dónde?
Aquí sí quiero ser un poquito más puntual, y es en los estados donde su Código Civil plantee y considere ya previamente la consideración de esta teoría, de esta figura de la imprevisión. Y les vuelvo a reiterar: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas. Son los estados que al presente día cuentan con esta descripción de esta teoría dentro de su clausulado. Yo te recomiendo que por favor acudas a estos códigos, los puedes bajar de la red, verifiques que exactamente cuenten con este conocimiento de la teoría de la imprevisión en su cláusula, en su articulado, y exactamente lo tengas presente, de tal suerte que si tú tienes que hacer un contrato, pues no dejes de considerar el ingresar la cláusula de imprevisión. Recalcando que solamente estos estados son los que tienen al presente día contemplada la teoría de la imprevisión. Esto sería el dónde. El por qué trabajar esta teoría, porque exactamente se prevé un tsunami de se prevé un tsunami de asuntos que se tengan que resolver en tribunales, y debemos de ser conscientes que es posible llegar ya con un acuerdo en la mano de cómo vamos a poder modificar ese contrato y no invertir más tiempo con, con, con el tribunal, en el tribunal, para obtener un mismo resultado. Yo considero que el pacta sunt servanda es la voluntad de las partes, y las partes hacen derecho, las partes establecen sus lineamientos. Yo recomendaría de forma muy respetuosa el trabajar estas negociaciones para que nada más lleguemos con un acuerdo y se pacte, o en su defecto, ya llegar con el nuevo contrato y no necesitamos llegar a un tribunal. Ajá. Por último, el para qué conocerla, pues porque recuerden que uno de los deberes del abogado es estudiar a diario, es estar en conocimiento de teorías y la aplicación de estas teorías, porque permiten facilitarte la vida. ¿Y con qué? Pues exactamente con este estudio de teoría y ley, teoría-ley. Te recomendaría mucho trabajar la jurisprudencia al respecto, y pues esto sería gran parte del aspecto de la teoría de la imprevisión. Me están comentando exactamente respecto a esta teoría. Esta teoría ya tiene muchísimo tiempo, tiene su antecedente que he venido estudiando muy, muy tranquilamente, viene desde la Edad Media. Ajá. Entonces, pues desde este tiempo se está trabajando esta teoría, y su impacto eh, considero que va a ser eh, increíble ahorita que regresen los juzgados a trabajo, ¿sí? Que se reactive el trabajo en Poder Judicial. En tribunales va a ser increíble el aspecto que vamos a observar si no ayudamos a la sociedad a que busque un equilibrio. Nos vamos a eh, tener que esperar para resolver las controversias, pero al tiempo. Ahorita llevamos 2 meses en promedio de retraso judicial, más lo nuevo que se vaya agregando. Considero que debemos de ser proactivos y buscar que haya el equilibrio económico con las partes contratantes, y ayudar un poco a que exactamente no sea grande el desgaste de los contratantes. Uh-huh. Me interesaría saber si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Me preguntan si es en el ámbito civil o mercantil, comercial.
Yo he de comentarles que esta teoría va específicamente dirigida al ámbito civil. Recordaremos que la estamos sacando de un código civil, entonces su aplicación es civil, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Me establecen si en el estado de Quintana Roo. Hasta el momento no he explorado el Código Civil de Quintana Roo, por ende no estaría en posibilidad de contestarlo, pero en breve yo contesto una vez que lo estudie. Me aboco a darle respuesta, por favor. Repito, los estados serían Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas. Estos serían los estados que hasta el momento cuentan con esta descripción de esta teoría dentro de su articulado. Muy bien. Pues por mi parte es todo. Agradezco mucho el espacio académico para compartirles el estudio de esta teoría, que no está por demás estudiar un poco más a profundidad para su aplicación. Me despido no sin antes agradecerles su fina atención a la suscrita y deseándoles que estén dotados de salud. Cuídense mucho, por favor. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.